Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Diana Posada, soy estudiante del programa Radiología, Imagen y Diagnóstica. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la tarea 4 de Imagenología Convencional, que se llama Recopilación y Presentación de Protocolos, que de lo que trata es de las proyecciones de cráneo y de cara. En este caso vamos a hablar sobre las proyecciones de cara. Sabemos que entonces la cara está conformada por 14 huesos, entre huesos pares y huesos impares, que se unen con los huesos del cráneo por medio de algunas suturas. Tenemos en proyecciones básicas de cara, tenemos entonces una proyección sería parieto-acantial o método de Waters. Se utiliza un chasis de 8×10. El rayo se debe de dirigir perpendicular al acantion, al punto anatómico que sería acá, al acantion. Un posible diagnóstico sería para posibles anomalías estructurales. En la posición del paciente, el paciente se debe ubicar en posición prono. Las palmas de las manos del paciente se deben ubicar a los lados de la cara y debe estar en contacto con la mesa o con el buquimural en caso de que esté de pie. En la posición de la estructura, la longitud del cráneo debe quedar paralelo y alineado con la línea media de la mesa. La parte del mentón, de la nariz y de la boca, la parte del mentón y la punta de la nariz deben estar en contacto con la mesa o con el buqui. Debe tener la boca cerrada y el acantion debe estar sobre la línea media. ¿Qué determina que este estudio quedó realizado de manera correcta? Que la región petrosa de los senos maxilares, que se observe la región petrosa, que la distancia entre los rebordes laterales orbitarios se observe de manera simétrica, los ángulos mandibulares estén a la misma altura, y los huesos de la cara estén sin rotación. Las órbitas deben estar completamente despejadas y también se debe observar tejido blando. Tenemos otra proyección que sería lateral. Utilizamos igual un chasis de 8×10. El rayo se debe dirigir perpendicular al hueso malar, más o menos a esta altura. Un posible diagnóstico sería para valoración de huesos mandibulares. En la posición del paciente, el paciente debe estar en semiprono, que sería en la posición de nadador, que en la posición de nadador es el paciente con una mano hacia arriba y pues una pierna pues estaría con una pierna como flexionada y la otra mano pues al otro lado, ¿cierto? También se puede tomar en buquimural. El paciente ubica la mano frente de su cara y en contacto con la mesa, que sería la mano que tiene arriba, sería prácticamente en contacto con su cara. En la posición de la estructura, la línea interpupilar debe estar perpendicular a la mesa. El paciente extiende la cara moderadamente para evitar superposición de ángulos mandibulares. El paciente debe apoyar la cara sobre el pabellón auricular. Entonces sería como hacerse como de esta manera. En los criterios de evaluación se debe visualizar la silla turca sin rotación. Sabemos que la silla turca está ubicada en el hueso esfenoides, que sería uno de los huesos del cráneo. Se deben observar también las apófisis piramidales superpuestas, los rebordes laterales orbitarios superpuestos, las ramas mandibulares, los ángulos mandibulares, y también se debe observar tejido blando. En una proyección anteroposterior de cráneo se utilizaría un chasis un poquito más grande, sería un chasis por 10 a 12 pulgadas a lo largo. El rayo central se debe dirigir central perpendicular al nasion. El nasion estaría por acá, más o menos, en la parte como de las cejas, cerquita también pues como de la parte de la glabela. Un posible diagnóstico sería evaluación de la estructura ósea del cráneo. El paciente debe estar en decúbito supino, si está en la mesa, o si es en buki debe estar sentado. En la posición de la estructura tenemos que la línea orbitomeatal debe estar perpendicular a la mesa. El paciente debe flexionar la cabeza moderadamente. Se debe observar el contexto del cráneo desde el vértice de la sínfisis mentoniano, desde los rebordes laterales de las órbitas. Se debe también observar parte de tejido blando. Tenemos otra proyección que se llama submento vértex, que utiliza un chasis de 10×12 pulgadas a lo largo.
El rayo central se debe dirigir perpendicular al centro de los dos ángulos mandibulares. El paciente puede estar sentado con la espalda retirada del buki. El paciente debe hacer una hiperextensión hasta que el vértex quede en contacto con el buki mural. Y en la posición de la estructura, el plano sagital perpendicular al buki, la línea infraorbitomeatal debe estar paralela al buki mural, el mentón sobre el frontal. También tenemos que los criterios de evaluación se debe observar los peñascos por debajo de los cóndilos mandibulares, la región mastoidea, la distancia entre los bordes laterales del agujero occipital y los bordes laterales del cráneo debe ser simétrica en ambos lados. Se debe observar también tejido blando. Acá tenemos entonces cómo se ubicaría el paciente. Entonces, por exhibición, entonces, parieto acantial o método de Waters, estaría entonces el paciente en bipedestación, en contacto con el buki, con las manos ubicadas a los lados, y esta sería cómo se observaría la radiografía. En la parte lateral, entonces tenemos la posición del nadador, que sería una mano hacia arriba, la otra mano está hacia abajo. Y acá tendríamos entonces una radiografía lateral de cara. Antero-posterior de cráneo. Acá tenemos la radiografía. El rayo central, en esa partecita estaría acá muy cerca del nasion. Y también tenemos acá el submento vértex, que sería con la hiperextensión, que así sería entonces la posición del paciente y cómo se observaría la radiografía.